Recording in progress. Feliz sábado. Dios les bendiga. Es una bendición estar en esta mañana con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie para tener una oración, ¿verdad? Antes de comenzar. Padre Santo, Padre Celestial, aleluya, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Te damos las gracias por tu bondad, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, que tú dirijas en este momento esta palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, en este momento aquí presente, Señor, con esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. El título de la palabra, ¿verdad?, del sermón en esta mañana es Muéstrame tus credenciales. Y el texto bíblico se encuentra en Filipenses 3, del 5 al 8. Vamos a leer Filipenses 3, del 5 al 8. Y dice así: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que exige la ley, intachable. El verso 7 continúa diciendo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Amén. Este sermón yo lo construí hace como 3 años, yo creo, aproximadamente. Esto fue para la última clase de teología del seminario, de un curso que cogí de teología de Filipenses. Y como parte de ese curso construí una serie de 5 sermones de Filipenses. Y en aquel momento que construí los sermones, ¿verdad?, que pasaron por el filtro del profesor, yo le pedí al Señor que cuando fuera el momento me permitiera, ¿verdad?, dar estos sermones. Y este es el primero de esos 5. Así que las cosas son en el tiempo del Señor, ¿verdad? Y como les dije, el título es Muéstrame tus credenciales. Yo pregunto, ¿han escuchado esa palabra anteriormente? Credenciales. ¿Qué es para ustedes una credencial? ¿Qué son las credenciales? En arroz y habichuela. Títulos, dicen por aquí, licencia. ¿Algo qué? Vamos, María, esa está muy buena también. Algo que te identifica. ¿Qué más? Por aquí. Diplomas, documentos, ¿verdad?, que te identifican. ¿Qué más? Evidencia, ¿verdad? Una evidencia de algo. El diccionario Word Reference dice que una credencial o credenciales es un documento que permite tomar posesión de una plaza, que básicamente es lo que ustedes dijeron, ¿verdad? De un puesto. Es un documento que te describe, ¿verdad?, cuáles son tus cualificaciones para una plaza. Cuando buscas un empleo, muestras, por ejemplo, tu resumen. Y ahí en tu resumen están tus credenciales, ¿verdad?, tus cualificaciones. Para obtener una plaza. Sabemos que en la sociedad que vivimos hoy día, en la actualidad, esas credenciales son bien importantes.
para obtener un buen empleo, para entrar a una buena universidad y para muchas otras cosas, ¿verdad? Nos esmeramos en esta sociedad, nos impone que tenemos que estudiar mucho, que tenemos que tener el mejor empleo, que tenemos que escalar, ¿verdad? Bien alto y tener unas buenas credenciales para lograr esto. Para entrar a una buena universidad, para abrirnos puertas en esta vida, necesitamos preparaciones académicas, necesitamos tener empleos, experiencias de empleo, necesitamos tener muchas habilidades, necesitamos tener dones, ¿verdad? Y eso es lo que nos pide la sociedad para nosotros sobrevivir en esta época en que estamos viviendo. Y yo pregunto, para la época de Pablo, 2000 años atrás, ¿sería igual? ¿Se necesitarían buenas credenciales en la época de Pablo 2000 años atrás? ¿Tendría Pablo credenciales? ¿Tendría él sus credenciales? Eso es lo que vamos a estar investigando en esta mañana. Vamos a hablar un poquito de las credenciales de Pablo. Pablo tenía sus buenas credenciales y esto nos dice la palabra, ¿verdad? Tenía sus buenas cualificaciones. Pero antes de entrar de lleno a esas cualificaciones de Pablo, quiero introducir un poquito en qué estatus estaba la iglesia de Filipos en este momento. Filipenses, el libro, la carta que nosotros tenemos en nuestra Biblia, Filipenses, fue escrita por el apóstol Pablo, aproximadamente para el año 60 después de Cristo. Y si ustedes tienen la oportunidad de leer esta carta, es bien corta, es una carta con mucho amor que escribe Pablo desde la cárcel. Él estaba encarcelado en Roma cuando él escribe esto, y él escribe con mucho amor a la iglesia de los filipenses, abordando temas de situaciones que estaban ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Para la iglesia. Adicional a eso, la iglesia de Filipos estaba ubicada en Macedonia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos disfrutaban de un privilegio especial. Y ese privilegio especial, por ser parte de una provincia romana, se llamaba la Ley de Italia, les permitía gozar de absolutamente todos los derechos civiles de un ciudadano romano. O sea que la iglesia de Filipos estaba en una provincia de Roma y gozaban de todos los privilegios y todo lo que implica ser un ciudadano romano. ¿Y qué quiere decir esto? Ahí teníamos muchas personas que no eran cristianos, que eran de otras religiones, que adoraban a muchos ídolos, y había una mezcla ahí tenemos los primeros cristianos de la iglesia de Filipos y tenemos personas de otras religiones haciendo cultos a otros dioses, y esas religiones se mezclaban todas, que a eso le llamamos un sincretismo religioso. Que estos son los datos bien importantes. Adicional a esto, otro dato importante es que allí habían judíos que habían nacido en Grecia, que no eran judíos nacidos, ¿verdad?, de hebreos, sino que nacidos en Grecia, que hablaban griego, no hablaban hebreo, y también habían judíos convertidos, ¿verdad?, al cristianismo, que no eran o personas convertidas al judaísmo, que no eran de pura cepa, como decimos nosotros, sino que pues se cambiaron a esta religión. Entonces, esto es bien importante para poder ver por qué es tan importante las credenciales que Pablo llama y explica en este texto bíblico. Y vamos a leer en el verso 5, en Filipenses capítulo 3, verso 5, lo vamos a leer otra vez, y dice así: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Estas son las credenciales de Pablo. Y estas credenciales yo las voy a desmenuzar para que podamos entender por qué era tan importante para Pablo, o había sido tan importante para Pablo, todas estas credenciales. La número 1 dice, circuncidado al 8º día. ¿Qué indica esto? Esto indica que él estaba acorde al pacto judío, que él era heredero. Él demuestra que él era directamente hijo de hebreos y heredero del pacto que Dios había hecho con ellos, y que su marca era la circuncisión, como lo pedía el pacto judío, ¿verdad? O sea que él no era un judío convertido, como les dije ahorita, que habían judíos convertidos. Él no era un judío convertido, él era de nacimiento y tenía su marca, que era la circuncisión. La próxima credencial dice, del linaje de Israel. Del linaje de Israel. Esto indica que él era descendiente directo de Abraham, de Isaac y Jacob. Volvemos a lo mismo, él no era un judío convertido, él era de nacimiento. Y no solamente, o sea, su papá, su abuelo, su bisabuelo, el tatarabuelo, todo su linaje directo, todos eran israelitas. ¿Qué indica esto? Nuevamente, él ratifica que él es heredero del pacto de Dios, que él pertenecía al pueblo escogido por Dios, que él pertenece al pueblo que era bendecido por Dios y que tenía privilegios de estar en ese pueblo escogido desde su nacimiento. Él vuelve a confirmar que él es heredero de ese pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y continúa diciendo la próxima credencial, de la tribu de Benjamín. O sea, él va más allá, no solamente fui circuncidado, no solamente mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo y todos son israelitas, sino que también él especifica que él era de la tribu de Benjamín, que es una de las 12 tribus de Judá. Él ratifica nuevamente. Y detalles, ¿verdad? Curiosos, el rey Saúl era benjaminita. Cuando el reino de Judá cayó, la tribu de Benjamín fue la que cuando hubo guerras en Israel, Benjamín fue el que se mantuvo fiel junto a Judá. Esas fueron las 2 tribus que se mantuvieron fiel hasta lo último, ¿verdad? Y entonces él dice, mira, yo soy de esa tribu, de la tribu de Benjamín, de donde vinieron, ¿verdad?, nuestros reyes. Él ratifica sus raíces, él sigue comentando sus raíces. Su próxima credencial es hebreo de hebreos. Una vez más él indica, yo soy israelita puro, puro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que al ser Pablo hebreo de hebreos, hijo directamente, descendiente directamente de hebreos, lo primero es que él hablaba hebreo. Él tenía el lenguaje autóctono, podríamos decir, de esa religión. Los judíos que se criaron en la diáspora, los judíos que se criaron en Grecia, no hablaban hebreo, hablaban griego y tenían costumbres griegas. Y los que estaban en Macedonia tenían costumbres romanas. Él indica que él tiene sus costumbres hebreas. Él habla hebreo, él conoce el texto en hebreo, él puede leer, ¿verdad?, el texto sagrado en hebreo, que es en su lengua original del Antiguo Testamento. Él era arraigado a todas sus tradiciones, o sea, él cumplía con las tradiciones hebreas, con las tradiciones religiosas, con las fiestas, con el templo, con la lectura de la palabra en hebreo. O sea, él cumplía con todos los requisitos de un judío puro y no un judío helenista, que el helenista es los judíos que hablaban griego, que se habían convertido o que se habían criado en Grecia y en Roma, y entonces tenían
otro lenguaje y otras costumbres, se habían amoldado a la cultura donde ellos estaban viviendo. Que Pablo no solamente ratifica que él es israelita puro, sino que está demostrando que él tiene su relación directa con las tradiciones y con todo lo que implica ser un judío de pura cepa, como diríamos, ¿verdad? O sea que vemos que entre las credenciales de Pablo está que fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y ahora vamos a la que dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Y qué era un fariseo? Él se proclama que él era fariseo y dice ante la ley, fariseo. Un fariseo, el grupo fariseo era como decirlo así, como una secta dentro del judaísmo, era un grupito, un grupo dentro de lo que son los judíos. Pero ese grupo eran personas bien brillantes que conocían la palabra, el texto bíblico del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían de rabo a cabo, que ellos eran bien fieles a cumplir todas las leyes que están allí escritas. Ellos estaban separados de los demás, era un grupo que estaba separado y una de las causas que ellos tenían era hacer cumplir la ley, por decirlo así. Ellos se dedicaban al estudio de la ley y de la palabra, se dedicaban a propagar la ley y se dedicaban a que esa ley se cumpliera. ¿Qué quiere decir? Cuando Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo, quiere decir que él primeramente conocía la palabra completamente, conocía las leyes completamente. Y no solamente conocía las leyes completamente, sino que él las cumplía. Él vivía su vida dedicado a cumplir todas esas leyes del Código Civil, del Código Moral, etcétera. Pablo era un hombre culto, era un hombre que conocía, un hombre, ¿verdad?, que tenía mucho conocimiento y que tenía influencias. ¿Por qué? Porque el grupito de los fariseos era un grupo influyente en la sociedad, tenían sus influencias en la sociedad. O sea, Pablo era estricto y fiel a la palabra y a las tradiciones a las cuales él creía. Llevaba un estilo de vida de perfeccionismo religioso. Él era un hombre perfeccionista con la ley y lo sabemos por el orgullo en que él tenía con eso y adicional, ¿verdad? Cuando estudiamos lo que implicaba ser un fariseo. Entonces Pablo continúa diciendo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos eran, en aquel momento, los cristianos eran conocidos como una secta que no era buena. O sea, la sociedad pensaba que los cristianos no son buenos y no deben de existir. Eso era lo que ellos pensaban, ¿verdad? Por lo tanto, ellos, los fariseos, tenían en su mente de que, ellos están dañando, básicamente, diciéndolo en arroz y habichuela, ellos están dañando lo que dice la ley, están trayendo falsa doctrina, están trayendo enseñanzas falsas, los cristianos están trayendo ideas falsas y hay que matarlos porque esas ideas no se pueden entrar aquí, nos van a contaminar con esas ideas falsas. En base a su convicción de pensar que los cristianos estaban erróneos y que era una religión que no estaba bien, entonces los fariseos perseguían a la iglesia para terminar con la iglesia de raíz. O sea, y entonces Pablo dice claramente en cuanto, ¿verdad?, a eso, él era perseguidor de la iglesia porque él quería que la palabra se cumpliera a su cabalidad y que no viniera este grupo a manchar la palabra y a traer ideas que no son, ¿verdad? Entonces ahí él se convierte en perseguidor de la iglesia. Él quería eliminar la iglesia de raíz. A todos los cristianos, vamos a eliminarlos de raíz porque eso no está bien. Y la siguiente credencial de Pablo dice, en cuanto a la justicia de la ley, intachable. ¿Alguien sabe lo que significa intachable? Sin mancha, ¿perdón? Pura. Intachable es una persona que no
comete, ¿verdad?, errores, que no peca, que es perfecto, por decirlo así. Y él dice, en cuanto a la justicia de la ley intachable. O sea, él vivía su vida intachable, sin romper la ley. Él vivía acorde a lo que él creía. Era fiel a las leyes judías y era fiel a todos los preceptos judíos. Él vivía bajo los estándares de justicia de sus creencias religiosas. Esas eran sus creencias religiosas y él vivía una vida totalmente recta en base a lo que él creía, ¿verdad? A esas creencias religiosas. Hay una versión bíblica que dice intachable y hay otras versiones de la Biblia que dicen irreprensible. O sea, que no había nada en él, ninguna violación de la ley. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo se sentía orgulloso de su linaje, de ser un judío de pura cepa, de estar circuncidado, de pertenecer al linaje de Israel, de pertenecer a la tribu de Benjamín, de ser un hebreo de hebreos puro por generaciones, de ser un fariseo que hacía cumplir la ley, de ser celoso con sus creencias religiosas y de ser una persona intachable que no comete errores. Pero ¿qué le pasó a Pablo? Pablo un día se topó con Cristo. Pablo iba camino a Damasco y se topó con Cristo. Y todo esto que era de orgullo para él quedó como basura. Todas sus credenciales dejaron de ser importantes. Todo pasó a ser basura porque él tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, leemos en Filipenses 3 del 7 al 8 y dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo. Lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Pablo, el más orgulloso fariseo, tuvo un encuentro personal con Cristo. Pablo, un hombre recto con todas sus convicciones y su orgullo religioso, tuvo un encuentro con Cristo. Pablo tenía mucho por lo cual sentirse orgulloso, sobre todo frente a los judaizantes, que eran esas sectas, ¿verdad? Porque él tenía todas las cualificaciones, él tenía todas las credenciales para sentirse orgulloso de lo que él era. Pero ahora él se topó con Cristo Jesús y cuando él escribe esta carta, él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel. Por eso él dice, lo he perdido todo a causa de Cristo. Ya eso no sirve de nada. Él estaba en la cárcel, él lo perdió todo por causa de conocer a Cristo Jesús. Lo que era importante para él dejó de ser importante porque él conoció a Cristo. Pablo muestra un cambio de pensamiento. Ahora lo único importante para Pablo era ganar a Cristo Jesús. Ahora lo único importante para Pablo era tener una relación íntima con Cristo Jesús. Tener una relación con Él. Él dice que ahora todo era estiércol, o sea que todo es basura. Que todo eso que lo llenaba de orgullo es basura. Porque ahora nada de eso es importante. Ahora él ve que él estaba equivocado. Que eso no es motivo de orgullo. Sino lo importante es Cristo Jesús. El objetivo de Pablo cambió.
Antes su objetivo eran sus credenciales de buen fariseo, de vamos a perseguir a los cristianos, vamos a eliminarlos, yo soy un hombre intachable, yo soy un hombre que no cometo errores, yo soy un hombre estudioso, soy un hombre culto. Pero ahora él cambia de pensamiento porque se topó con Cristo Jesús. Las credenciales de Pablo ahora no eran nada. Ahora, mi pregunta en esta mañana, ¿verdad? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver Pablo conmigo? Que eso fue hace 2000 años. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son tus credenciales, hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana? No me malinterpreten. No estoy diciendo que estudiar es malo o que tener un buen trabajo es malo, ¿verdad? Al contrario, es muy bueno y para sobrevivir en este mundo necesitamos nuestras buenas credenciales, ¿verdad? Necesitamos tener un buen empleo, necesitamos tener estudios y estudiar para prepararnos para ser profesionales. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es eso que te llena de orgullo, que te impide conocer a Cristo Jesús? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Acaso son tus cualificaciones terrenales? ¿Acaso son tus estudios? ¿Acaso son tus dones, tus talentos, tu trabajo? ¿Qué? ¿Tu familia? ¿Tu dinero? ¿Qué es eso que te identifica, que te llena de orgullo y que te impide conocer a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que te llena de orgullo? ¿Qué es lo que está en primer lugar en tu vida? ¿Acaso esas credenciales o esas cualificaciones te impiden conocer a Cristo o tener una relación personal con Él? Como les dije hace unos minutos, jamás y nunca estoy en contra del estudio y del buen trabajo. Eso es parte de nuestra vida y yo tengo las mías también y amo, como muchos me conocen, amo y me encanta estudiar y seguir estudiando. Y es muy bueno ser hombres y mujeres preparados en esta vida. Pero lo que estoy tratando de decirles es que nada de esto debe estar en primer lugar. Lo que yo les trato de decir es que el primer lugar es solamente para Cristo Jesús. Para conocerlo a Él. Para tener una relación personal con Él. Lo importante es tener un encuentro con Jesús. Entonces yo les vuelvo a preguntar, ¿cuáles son tus credenciales terrenales? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Las de esta tierra o las del reino de los cielos? ¿Cuáles son las más importantes para ti? ¿Las credenciales humanas o las credenciales de entrar al reino de los cielos? ¿Qué es más importante, que te conozcan como un seguidor de Cristo? ¿O que te señalen solamente por tus credenciales terrenales? Lo más importante debe ser Cristo Jesús. Al igual que Pablo se encontró y tuvo ese encuentro personal con Jesús en ese camino a Damasco, donde conocer a Jesús le cambió los pensamientos, le cambió la mente, le cambió el corazón. Y todo lo que era importante dejó de serlo porque lo que estaba en primer lugar era ahora Cristo Jesús. Esa es la exhortación en esta mañana. A que Cristo sea lo que esté en primer lugar y ese encuentro personal con Él. ¿Y cómo podemos tener una relación con Cristo? Muy sencillo. Estudiar la palabra debe ser una de ellas. Estudiar la palabra diariamente. Orar diariamente. Hablar con Dios, ¿verdad? Hablar con Dios diariamente y seguir las enseñanzas de Jesús. 3 cositas: estudiar la palabra, orar y seguir las enseñanzas de Jesús.
¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesús? Pues si lees la palabra, pues ya sabes cuáles son sus enseñanzas, ¿verdad? Y si oras todos los días, el Espíritu Santo te va a llevar a ser más como Cristo Jesús. Y te va a indicar, ¿verdad?, cómo tú vas a caminar tu camino cristiano. Concluyo, ¿verdad?, haciendo un repasito de todo. En que sabemos que vivimos en un mundo en el que es más importante tener muchas preparaciones académicas, los mejores empleos, mucho conocimiento y muchas habilidades. Pero donde se ha dejado a Cristo a un lado. Donde se ha sacado a Cristo de las iglesias, donde se ha sacado a Cristo de todo. Y es irónico, ¿verdad? Hemos escuchado por ahí que se saca a Cristo de las iglesias, pero se le da la Biblia en la cárcel. Cuando ya no hay remedio, ¿verdad? Bueno, hay remedio, pero ya la persona está pagando consecuencias grandes, lo que quiero decir. Vivimos en un mundo en que se resalta, seguimos estudiando, seguimos trabajando y llevamos esta vida profesional, pero Cristo en la gaveta, la Biblia guardada. Y ahora la tenemos accesible porque tenemos la Biblia virtual, no tenemos que estar andando con el libro. Por ahí la tenemos virtual que podemos sacar un momentito para leer una porción bíblica. Tenemos muchos devocionales también que nos ayudan a poder entender versos de la Biblia. Es más, hay unos devocionales que dicen la Biblia en 5 minutos. Que en 5 minutos tú lees y te preparas. Antes de bajarte para el trabajo, lees y te preparas con un devocional. Estamos en esta sociedad en la que tener las mejores cualificaciones y las mejores credenciales son las que te abren las puertas. Porque es así. El enfoque simplemente es ese. Ser tu mejor versión. Ser tú el mejor. Para que se te puedan abrir las puertas profesionalmente y en la vida. Pero se deja a Cristo en la gaveta. Pero la Biblia se queda aparte, no hay un momento para hablar con Dios. Y aunque sí es bueno y sí apoyo que seamos mujeres y hombres preparados en esta sociedad, encima de eso tiene que estar Dios. Nuestra prioridad debe ser las cualificaciones celestiales, tener las credenciales del reino de los cielos, tener a Cristo y ganar a Cristo en primer lugar. Conocerlo a Él y vivir para Él. El llamado en esta mañana es simple, es a poner a Dios en primer lugar. Yo te invito a conocerlo mejor, a tener una relación personal con Él. Yo te invito a poner por encima todo lo que sea Cristo Jesús. Todo lo que implica a Cristo, eso es lo que debe de ir por encima. Y lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra, ¿verdad? No recuerdo cuál es el texto, que si tú lo pones a Él en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura. Así que tú lo pones a Él en primer lugar y sí vas a tener tu buen empleo y sí vas a cumplir tus metas, ¿verdad? Cualquiera que sean las metas, sean universitarias, sean de empleo, sea algo de familia, ¿verdad? O sea una meta espiritual también. Tú lo pones a Dios en primer lugar y tú vives para Dios y todo lo demás va a ser añadido. Cristo por encima de todo. Y váyanse con esto en la mente. Muéstrame tus credenciales. Dios les bendiga.